¿Camisetazo a la vista? La pregunta empieza a recorrer los pasillos del fútbol ecuatoriano con una fuerza que nadie puede ignorar. En el entorno de Liga de Quito, comenzó a instalarse una posibilidad que hasta hace poco parecía improbable. Un movimiento que podría sacudir el tablero. Un nombre que aparece en silencio. Y una historia que empieza a tomar temperatura. Todo nace después de lo que ocurrió en el partido frente a Macará. Ese encuentro dejó una sensación clara en el equipo dirigido por Thiago Núñez. Algo no estaba funcionando en la mitad de la cancha. El equipo perdió presencia en ese sector. Y el motivo fue evidente desde el primer momento. La ausencia de Fernando Cornejo pesó demasiado. La lesión de Fernando Cornejo dejó un vacío que Liga de Quito sintió inmediatamente. No solo por lo que representa su despliegue físico, también por su capacidad para ordenar el juego. Con él en la cancha el mediocampo tenía equilibrio. Sin él, el equipo empezó a mostrar grietas en la circulación del balón. En ese contexto apareció una figura que tenía la responsabilidad de sostener el trabajo en la mitad. Hablamos de Jesús Pretell, un jugador con características muy marcadas. Un mediocampista que se distingue por su capacidad para recuperar balones. Un auténtico perro de caza cuando se trata de cortar avances rivales. Sin embargo, el análisis alrededor de su rendimiento también dejó algunas dudas. Jesús Pretell cumple bien cuando se trata de recuperar el balón. Pero el problema aparece después. La entrega del esférico no siempre es precisa. Y en un equipo que busca fluidez en el juego, ese detalle termina pesando mucho. Ahí es donde Fernando Cornejo marcaba la diferencia. Porque su presencia permitía equilibrar el trabajo de recuperación con la salida limpia. Cornejo ayudaba a que el balón circulara con mayor claridad. Y sin él en el campo, esa conexión empezó a perderse en varios tramos del partido. Las miradas entonces comenzaron a dirigirse hacia el mercado. Aunque el libro de pases parecía encaminado a cerrarse, la posibilidad de incorporar un nuevo nombre empezó a ganar fuerza. Liga de Quito analiza el escenario. Observa lo que tiene. Y también lo que podría sumar. Según información cercana al entorno del club, existe un nombre que aparece como opción viable. Un mediocampista que conoce bien el fútbol ecuatoriano. Un jugador que ha demostrado personalidad en escenarios importantes. Y que actualmente vive una situación complicada en su equipo. Ese nombre es Leonaí Sousa. El mediocampista brasileño atraviesa un momento particular en Barcelona. Desde la llegada de César Farías, su panorama cambió radicalmente. El futbolista dejó de tener protagonismo. Y hoy su presencia en el primer equipo prácticamente desapareció. Las versiones indican que Leonaí Sousa fue apartado de la dinámica habitual del plantel. Mientras el grupo trabaja en aspectos técnicos y tácticos, él entrena en espacios alternos. Corre en las canchas cercanas al Estadio Monumental. Pero no participa del trabajo estratégico junto a sus compañeros. La situación se volvió evidente con el paso de las semanas. Leonaí Sousa pasó de ser una pieza considerada a convertirse en un futbolista sin minutos. Su nombre dejó de aparecer en las convocatorias. Y su protagonismo dentro del equipo se diluyó por completo. Ese contexto abre una puerta que algunos empiezan a observar con atención. Porque cuando un jugador pierde espacio en su equipo, el mercado suele activarse. Y en este caso hay un club que podría mirar esa oportunidad con interés. Ese club es Liga de Quito. Dentro del análisis futbolístico, la posibilidad empieza a tomar forma. Leonaí Sousa tiene características que podrían aportar al mediocampo del equipo de Thiago Núñez. No se trata solo de cortar juego. También tiene la capacidad de entregar el balón con mayor precisión. Ese detalle resulta clave si se observa lo que le ocurrió a Liga tras la lesión de Fernando Cornejo. El equipo necesita recuperar esa conexión entre recuperación y distribución. Un mediocampista que quite y también juegue. Y Leonaí Sousa encaja dentro de ese perfil. Además hay otro factor que pesa dentro de la evaluación. Leonaí Sousa ya ha demostrado que puede jugar en equipos grandes. La presión de un club con historia no le resulta extraña. Ha vivido ese tipo de escenarios. Y eso reduce el margen de incertidumbre. El nombre entonces empieza a circular en conversaciones futboleras. Todavía no existe confirmación oficial. Tampoco hay un desmentido contundente. Pero cuando un rumor se instala en el ambiente, suele tener algún punto de origen. Desde el análisis de algunos portales especializados, la posibilidad incluso es vista con buenos ojos. El futbolero Ecuador, por ejemplo, ha cuestionado la presencia de Jesús Pretell como refuerzo del mediocampo albó. Consideran que el equipo necesita un perfil diferente.
En ese debate aparece nuevamente el nombre de Leonaí Sousa. Para algunos analistas, su incorporación podría darle una dinámica distinta al mediocampo de Liga de Quito. Un jugador capaz de cortar avances rivales, pero también de iniciar la jugada con criterio. El contexto contractual también podría facilitar el escenario. En Barcelona no parece existir demasiada intención de sostener la relación. Ambas partes estarían de acuerdo en poner fin al vínculo antes de tiempo. Y eso abre una puerta interesante para cualquier club interesado. Si esa situación se concreta, Liga de Quito tendría una ventaja importante. La salida de Leonaí Sousa podría resolverse sin grandes obstáculos. Y eso permitiría negociar su llegada antes de que el mercado cierre definitivamente. La pregunta que empieza a sonar entonces es inevitable. ¿Se animará Liga de Quito a dar ese paso? Porque no sería un movimiento cualquiera. Estaríamos hablando de un futbolista que pasaría de Barcelona al conjunto albó. En el fútbol ecuatoriano, ese tipo de transferencias siempre genera ruido. Los hinchas reaccionan. Los debates se multiplican. Y la palabra camisetazo aparece rápidamente en cada conversación. Pero desde la mirada estrictamente deportiva, el análisis continúa. Thiago Nunes busca alternativas para fortalecer su mediocampo. El equipo necesita recuperar solidez. Y también mejorar la circulación del balón. Leonaí Sousa podría aportar experiencia en ese sector del campo. Su recorrido en el campeonato ecuatoriano lo respalda. Conoce el ritmo de la liga. Y sabe lo que implica jugar bajo presión. Además existe un detalle que no pasa desapercibido. Leonaí Sousa es brasileño. Y Thiago Nunes también lo es. Ese punto cultural y futbolístico podría facilitar la adaptación dentro del equipo. No sería la primera vez que el entrenador piensa en sumar talento brasileño. En su momento también analizó la posibilidad de incorporar a Bruno Nazario. Sin embargo, aquella operación no prosperó por cuestiones económicas. Ahora el escenario parece diferente. Leonaí Sousa se encuentra en una situación complicada dentro de Barcelona. Y eso podría abrir una negociación más accesible para Liga de Quito. Mientras tanto, en el entorno del club también aparece otro nombre como alternativa. Se trata de Ederson Castillo, un mediocampista joven que recientemente vivió una experiencia particular en el fútbol europeo. Ederson Castillo estuvo entrenando con el FC Barcelona. Participó en pruebas dentro del entorno de la Masía. Una experiencia que generó expectativas alrededor de su proyección como futbolista. Sin embargo, la historia no continuó en España. El jugador regresó y todavía busca consolidarse. En el equipo de Thiago Nunes tampoco ha tenido demasiadas oportunidades para mostrar su talento. Por eso el debate sigue abierto dentro de Liga de Quito. Apostar por un jugador joven como Ederson Castillo. O sumar experiencia inmediata con un hombre como Leonaí Sousa. Las horas pasan y el mercado se acerca lentamente a su cierre. Las decisiones deberán tomarse pronto. Y mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el ambiente del fútbol ecuatoriano. ¿Camisetazo a la vista? La posibilidad todavía no se confirma. Pero el rumor ya empezó a rodar. Y cuando el balón de los rumores se pone en movimiento, muchas veces termina cruzando la línea. En ese clima de expectativa, el nombre de Leonaí Sousa continúa girando en cada conversación que rodea a Liga de Quito. Nadie se anima a confirmar la operación. Pero tampoco aparece una voz que cierre la puerta de forma definitiva. El mediocampo del equipo necesita respuestas y el tiempo avanza sin detenerse. Thiago Nunes analiza cada pieza disponible mientras el club observa el mercado con atención. El rompecabezas sigue incompleto. Y cualquier movimiento puede cambiar el panorama. Desde Barcelona, la situación de Leonaí Sousa sigue siendo la misma. El jugador continúa apartado del protagonismo dentro del plantel. Sin minutos y sin espacio en la planificación de César Farías, su futuro parece cada vez más abierto. Por eso la pregunta vuelve a aparecer con más fuerza que nunca en el ambiente futbolero. ¿Se animará Liga de Quito a mover la ficha? ¿Habrá realmente un camisetazo que sacuda el campeonato ecuatoriano? La historia todavía no tiene final. Pero el rumor ya está corriendo.